Vamos a ver el capítulo de cirugías que versa sobre intestino delgado, colon y apéndice. Intestino delgado, en realidad, mmm, básicamente lo que preguntan es obstrucción intestinal, ¿no? En colon, los dos grandes temas son enfermedad diverticular y volúlo sismoides asociado a cáncer, ¿no? Y cáncer. Y apendicitis aguda en el tema de lo que es la patología quirúrgica del apéndice es lo que más pregunta. Vamos a desarrollar cada uno de estos en forma paulatina. Vamos a hablar primero de lo que es intestino delgado. Como les decía, en intestino delgado principalmente nos vamos a abocar a lo que es la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal va a tener, como toda enfermedad, sus síntomas y sus signos. Lo que más va a llamar la atención en la obstrucción intestinal es que dependiendo del nivel en la cual vamos a encontrar la obstrucción, nos va a dar ciertas características determinadas. Respecto a los síntomas, va a haber dolor por la contractura muscular de los intestinos peleando contra la obstrucción, distensión abdominal por el no pasaje de heces, de aire hacia la parte distal a la obstrucción, por consiguiente acumulación, secuestro de líquido, acumulación de gases en los intestinos, vómitos por la misma razón y ausencia de eliminación de gases y heces, ¿no? Muchos o afirman que para tener una obstrucción intestinal necesariamente debe haber ausencia de emisión de gases y heces. No es del todo cierto. Cuando tenemos una obstrucción intestinal alta o media, muchas veces el aire residual o las heces residuales que quedan en la luz del intestino, distal a la obstrucción, van a poder ser eliminados dando una falsa apariencia de que la obstrucción está resuelta. Lo que deben recordar ustedes sobre los síntomas son los síntomas cardinales de cada tipo de obstrucción intestinal. Tenemos la obstrucción intestinal alta, la media y la baja. La obstrucción intestinal alta es una obstrucción que va a llegar como límite hasta el ángulo de Treis. ¿Ok? Hasta el ángulo de Treis. La media hasta la válvula ileocecal y la baja es por debajo de la válvula ileocecal. La obstrucción intestinal alta se caracteriza principalmente por vómitos. ¿Ok? Vómitos. Ese es el síntoma cardinal que pueden preguntarles. La obstrucción intestinal media, su síntoma característico, primordial y principal va a ser el dolor, ¿no? Es lo más llamativo. Va a haber los signos de obstrucción intestinal, pero lo que más va a llamar la atención es el dolor intenso. La obstrucción intestinal baja se va a caracterizar más bien por una distensión abdominal, una gran distensión del abdomen. ¿Ok? Entonces, esos tres síntomas no se olviden: vómitos en la alta, dolor en la obstrucción media y distensión en la obstrucción intestinal baja. ¿Qué más? Hay algunos datos muy específicos que ustedes deben recordar que han entrado más de una vez, van a volver a entrar en los exámenes de residencia. La causa más frecuente de obstrucción intestinal en general son las bridas y adherencias posoperatorias, en general. Obviamente, si tienen el antecedente de haber sido intervenidos quirúrgicamente en un paciente anteriormente operado, las bridas y adherencias son las más frecuentes. La segunda causa más frecuente son las hernias. ¿Ok? En segundo lugar, después de las bridas y adherencias, vienen las hernias. Si ustedes excluyen a los pacientes posoperados, si no los tomaran en cuenta, la primera causa de obstrucción intestinal son las hernias, ¿ok? Pero en general, la primera son las bridas y adherencias, la segunda son las hernias. En la obstrucción intestinal baja, en general, con mayor frecuencia son las neoplasias de colon, ¿no? De colon distal y el recto, del colon izquierdo. Muy bien. Saben también que la obstrucción intestinal debe diferenciarse del hilio paralítico, ¿no? El hilio paralítico es la ausencia de movimientos o la disminución extrema de movimientos intestinales que puede semejar en algún momento a una obstrucción intestinal, porque va a haber distensión abdominal, puede haber vómitos, secuestro de líquido, ¿no?
hasta cierto punto dolor por la distensión, un dolor visceral por la distensión de las asas intestinales, pero en general estos pacientes lo que van a cursar es con dos características. Uno, la ausencia de ruidos hidroaéreos, y dos, en las radiografías, en los pacientes que tienen ilio, se va a ver una distensión de asas de manera global, o sea, todo el marco cólico y asas delgadas incluidas. En cambio, en las radiografías, como vamos a ver más adelante, de una obstrucción, siempre la obstrucción va a tener dilatación de asas en forma parcial, ¿no? Hay una parte que va a estar dilatada y otras que van a estar colapsadas. La obstrucción mecánica, que es la que nos interesa a nosotros, puede tener causas parietales, ¿no?, de la misma pared intestinal, tumores, por ejemplo, causas intraluminales, un cuerpo extraño, un hilio biliar, ¿no?, un cálculo que hace una fístula de la vesícula al duodeno y se obstruye y se impacta en la válvula ileocecal, va a producir una obstrucción intestinal, o una extraluminal, por compresión extrínseca de algún tumor, por ejemplo, retroperitoneal, o alguna lesión externa que pueda estar comprimiendo al intestino. Debemos que tener también el concepto de qué cosa es una obstrucción mecánica estrangulante. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen una obstrucción mecánica estrangulante, es sinónimo de cirugía. Se tiene que hacer una laparotomía. La obstrucción mecánica estrangulante se define como un cuadro de obstrucción intestinal con todos los síntomas y signos correspondientes, más dolor localizado, peritonismo, fiebre y leucocitosis. ¿Ok? Eso significa, ¿qué cosa? Que dentro de esa obstrucción intestinal que está presentando el paciente, algún asa intestinal, algún segmento del intestino está hipóxico, está entrando en gangrena o se ha perforado. Por ende, se tiene que hacer la cirugía correspondiente. ¿Ok? ¿Qué otro concepto también deben ustedes manejar? Que es la oclusión en asa cerrada. La obstrucción en asa cerrada es, como dice acá, cuando la luz está ocluida en dos puntos. Por ejemplo, en el vólvulo de sigmoides. Cuando rota el vólvulo de sigmoides sobre sí mismo, tiene la obstrucción en dos partes, ¿no es cierto?, sobre su eje mismo. ¿Por qué es importante conocer? Porque este tipo de oclusión tiene mayor tendencia a la isquemia y por lo tanto se perfora más rápidamente. Entonces, cuando ustedes tienen una obstrucción mecánica estrangulante o una obstrucción en asa cerrada, en general son indicativos de cirugía precoz. Las obstrucciones intestinales se pueden observar hasta cierto punto si es que no tienen ni signos de obstrucción mecánica estrangulante ni obstrucción en asa cerrada. Okay. La obstrucción en asa cerrada es esta, por ejemplo, ¿no? Fíjese en este gráfico, es un paciente que tiene una radiografía, en este caso en decúbito. La pared intestinal está edematosa, gruesa. ¿Okay? Este es un vólvulo de sigmoides. ¿Okay? La obstrucción está acá. Entonces, hay una obstrucción tanto distal como proximal. A eso se llama una obstrucción en asa cerrada. ¿Okay? Lo mismo acá. Es una obstrucción de un asa intestinal en asa cerrada. Tiene una obstrucción proximal y una obstrucción distal, ¿no? Esa es asa cerrada. Okay. Adelantando. Esta imagen es patognomónica del vólvulo de sigmoides. Como ven acá, se parece a un pan francés, ¿no es cierto? Semicircular con una rayita al centro. Ese signo en radiología le llaman el signo en grano de café. ¿Ok? El signo en grano de café es patognomónico del vólvulo de sigmoides, ¿no? Esta es una radiografía en la que se ve claramente ese signo. Muy bien. Entonces vamos a empezar a responder las preguntas. Dice, ¿cuáles son las características clínicas que clasifican como una obstrucción intestinal alta? Gran distensión, vómitos tardíos, vómitos precoces y distensión en el epigastrio, vómitos precoces con distensión difusa del abdomen, vómito fecaloideo y distensión moderada, o ninguna de las anteriores.
¿Cuál será? ¿Cuál era el síntoma cardinal de la obstrucción intestinal alta? Vómitos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la distensión o la obstrucción está a nivel hasta el nivel del ángulo de 3, ¿no es cierto? Por ende, ¿qué puede distenderse ahí? El estómago y el duodeno. Ok. En ese caso, ¿habrá una gran distensión y vómitos tardíos? No, no es cierto. Lo primero que aparecen son vómitos. ¿Habrá vómitos fecaloideos y distensión moderada? Para ver vómitos fecaloideos, la obstrucción tendría que ser baja, porque el material fecal aparece en el intestino grueso, ¿ok? O en el ilion terminal. Entonces, esto es falso. Quedan dos, ¿no es cierto? Vómitos precoces y distensión en el epigastrio o vómitos precoces con distensión difusa del abdomen. ¿Cuál será? Si es hasta el ángulo de 3 nada más la obstrucción alta. Distensión en el epigastrio, ¿no es cierto? Porque probablemente el estómago es el que está distendido ahí. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el primer hallazgo en la obstrucción intestinal media? Distensión abdominal, dolor cólico, vómitos, ictericia o dificultad para eliminar flatos. ¿Cuál será? Dolor, ¿no es cierto? Habíamos dicho, el síntoma cardinal de la obstrucción intestinal media es el dolor. Muy bien. Y de la obstrucción intestinal baja era la distensión. Ok, de esos tres signos no se olviden, ¿eh? Alta, vómitos, media, dolor, baja, distensión. Muy bien. Dice la pregunta 3, ¿cuál entre los siguientes es el tratamiento más adecuado de la obstrucción intestinal no quirúrgica en la fase terminal de la enfermedad? Fase terminal de una enfermedad significa la fase irrecuperable, ¿no es cierto? Premortem, en un paciente que está desahuciado. Sonda nasogástrica, aspiración continua, sueroterapia intravenosa, administración de vitaminas del grupo B y laxantes, alimentación parenteral total, administración por vía subcutánea de morfina, buscapina, aloperidol también, vía oral, ¿no es cierto? Aloperidol las 24 horas, dieta absoluta y sueros por vía subcutánea. ¿Cuál será? ¿Qué harían con un paciente lamentablemente terminal, ¿no? Que no tiene pronóstico de vida? ¿Qué hacen con un paciente que se está muriendo? ¿Cuál es el deber del médico en general con un paciente premortem que está moribundo? Darle un bien morir, ¿no es cierto? Darle confort, ¿no? Calmarle el dolor, básicamente, para que tenga una partida tranquila. Entonces, ¿qué harían? ¿Cuál sería la alternativa correcta acá? ¿Qué le darían? La D, pues, ¿no es cierto? Administración por vía subcutánea de morfina para calmarle el dolor, buscapina para calmar los cólicos y aloperidol para sedarlo, ¿no? En general podrían ponerle cualquier otra cosa, pero siempre en los pacientes en fase terminal el tratamiento es sintomático nada más, ¿no? Calmarle el dolor y evitar que sufra. Muy bien, la pregunta 4 dice, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado en un paciente adulto sin intervenciones abdominales previas? Esta fue pregunta de residencia. Hilio biliar, cáncer de colon, tumoración estenosante del intestino, incarceración del intestino delgado en orificio urinario o cuerpos extraños. La D, ¿no es cierto? Incarceración del intestino delgado en orificio herniario, ¿no? Sin intervenciones abdominales previas, ¿verdad? Ok. Si fuera en general, son las bridas y adherencias. Muy bien. La pregunta 5 dice, ante un caso clínico con el diagnóstico de sospecha de obstrucción intestinal, ¿cuál es la exploración complementaria a la que hay que recurrir para confirmar el diagnóstico? Tomografía computada de abdomen en decúbito lateral o supino, ecografía abdominal en bipedestación y o decúbito y supino, resonancia magnética del abdomen en decúbito lateral o supino, radiografía simple de abdomen en bipedestación, gammagrafía abdominal con ingesta de suero salino marcado con tecnesio 99. ¿Cuál es el examen que confirma una obstrucción intestinal? ¿O con qué examen pueden confirmar
la obstrucción intestinal? La radiografía, ¿no es cierto? La radiografía de abdomen. Con la radiografía es suficiente para confirmar el diagnóstico. La tomografía, la resonancia magnética, les puede dar la etiología, ¿ok?, de cuál es la causa de la obstrucción, ¿no? Pero para confirmar el diagnóstico basta con una radiografía. Ok, y hablando de radiografía, para no confundir con la pregunta, es cuando se hace un estudio radiográfico del abdomen, siempre se debe tomar 3 incidencias, ¿no es cierto? Eso lo saben. La radiografía de pie, la radiografía de cúbito y una radiografía de tórax, ¿no? La radiografía de tórax se ve en el estudio del abdomen. ¿Por qué se toma la radiografía de tórax? Para ver las cúpulas diafragmáticas, ver la presencia o ausencia de neumoperitoneo, la ausencia o presencia de una hernia diafragmática o una eventración a ese nivel, ¿no? Por eso se toma la radiografía de tórax siempre. ¿Qué vamos a ver en las radiografías simples? Vamos a ver dilatación de asas y niveles hidroaéreos. Esto en la radiografía de pie, ¿no? Esta es una radiografía donde se ven niveles hidroaéreos, ¿no? Estas asas intestinales delgadas tienen líquido en su interior, por eso se ve el nivel hidroaéreo. ¿Qué más vamos a ver? Además que hay distensión de asas, que hay niveles hidroaéreos, vamos a ver que existe ausencia de progresión del aire hacia la parte distal a la obstrucción, ¿ok? Entonces, en general hay ausencia de gas en el colon o ausencia de gas distal a la obstrucción, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Cuando la dilatación se da en el intestino delgado, vamos a ver un patrón en peldaños o en pilas de monedas, ¿no? No sé si ven acá, la imagen no es muy buena, pero hay como rayitas, ¿verdad? Como si las monedas estuvieran apiladas ahí. En cambio, cuando hay una obstrucción o una dilatación del intestino grueso, lo que se va a ver son las austras, ¿no? Estas entradas que hay acá. También las radiografías nos van a servir para ver aerobilia. ¿Qué cosa es la aerobilia? Es la presencia de aire en la vía biliar. Se puede ver en una radiografía simple. ¿Por qué? Porque se va a dibujar parte de la vía biliar de color oscuro. Eso significa que ha penetrado aire a la vía biliar. ¿Y cuándo penetra aire en la vía biliar? Cuando hay una fístula. Si ustedes ven a un paciente con un cuadro clínico de obstrucción intestinal y presencia de aire en la vía biliar, así se hace el diagnóstico de iliobiliar. O sea, ¿qué ha pasado? Un cálculo ha pasado de la vesícula mediante una fístula al duodeno y probablemente se ha impactado en la válvula ileocecal. ¿Ok? Es un dato muy importante. Eso vamos a verlo cuando se haga a la parte de litiasis vesicular, pero ya vayan conociéndolo. Y otro es el signo de grano de café que se presenta en los vólvulos, ¿no? Este es otro vólvulo de sigmoides con el signo de grano de café, ¿no? Característico, ¿no? Parecido a la primera imagen que les hemos mostrado. Muy bien, la pregunta 6 dice, la causa más frecuente de abdomen agudo por oclusión mecánica del intestino delgado es una de las siguientes. Fue pregunta de residencia de mí. 3 veces ha entrado esta pregunta. Plastrón apendicular, hernia inguinal incarcerada, hernia crural incarcerada, adherencias sobridas de intestino delgado, consecuencia de laparatomías previas o neoplasias de colon derecho. Dijimos que era adherencias, ¿no es cierto? Adherencias híbridas. Bien. Así como hay obstrucción intestinal, la otra enfermedad que no es tan frecuente, que es más rara principalmente en ancianos, es la obstrucción o la enfermedad vascular del intestino, o la obstrucción vascular del intestino, ¿no? La isquemia mesentérica o la enfermedad vascular intestinal consiste en que un coágulo va a obstruir sea una vena o sea una arteria, ¿no? Mesentérica. Por consiguiente va a producir la muerte del segmento intestinal comprometido con la irrigación. ¿Cuáles son las características de la isquemia mesentérica? ¿No? La isquemia mesentérica se produce mediante émbolos
o mediante trombosis. ¿Ok? Lo más frecuente, ojo, es que haya émbolos. Los émbolos en general van a salir del corazón, ¿no? Para esto el paciente tiene que tener una enfermedad que produce émbolos, por ejemplo, una fibrilación auricular. Los coágulos se producen ahí, viajan a través de la aurícula, llegan a la aorta y van a tapar mediante un émbolo alguna arteria mesentérica. Y la otra son las trombosis, sea arterial o sea venosa, ¿no? Que principalmente se va a deber a arteriosclerosis o disminución del gasto cardíaco. Cuando se produce una oclusión vascular de una arteria mesentérica o una vena mesentérica, se van a producir síntomas tardíos. O sea, al inicio no es posible saber ni detectar que un paciente está haciendo una isquemia mesentérica. Pero ¿qué cosa nos puede más o menos guiar a ese diagnóstico? Existe un dolor desproporcionado al examen clínico que hacemos al paciente. O sea, el paciente se queja de un dolor muy, muy intenso. Recuerden que si es una isquemia mesentérica, el intestino se está infartando. El dolor es similar a un infarto cardíaco. Es muy fuerte, pero cuando uno palpa el abdomen, no encuentra peritonismo, ¿no? Es un abdomen relativamente blando. ¿Y en qué pacientes hay que sospechar eso? En los pacientes que vienen así, con mucho dolor, un examen clínico más o menos negativo, ancianos y que tengan alguna enfermedad cardíaca, ¿no? En esos pacientes se debe sospechar de isquemia mesentérica. ¿Qué más? El paciente les va a decir que va a haber una diarrea o hay una diarrea hemorrágica al inicio de los síntomas. ¿Por qué se produce la diarrea hemorrágica? Es un dato crucial también. Cuando se produce la isquemia mesentérica, lo primero que va a morir, lo primero que va a necrosarse es la mucosa. Entonces la mucosa se esfacela y ¿qué va a pasar? Va a ser pseudo digerida por el intestino y al final el paciente va a evacuar una diarrea sanguinolenta, ¿no? Media hemorrágica, en un inicio, antes que empiece a haber signos peritoneales. Como les decía, las causas pueden ser embolia o pueden ser trombosis. De lejos la embolia es la más frecuente, ¿ok? Va a haber dolor abdominal agudo asociados a principalmente fibrilación auricular, lo que les decía, ¿no? La fibrilación auricular produce los coágulos, estos viajan y producen la isquemia. La trombosis arterial se asocia a arteriosclerosis severa y síntomas crónicos. A estos pacientes que hacen trombosis arterial por arteriosclerosis, normalmente va precedida de dolores crónicos repetitivos a nivel abdominal, a lo que le llaman la angina intestinal, ¿no? Y las trombosis venosas se van a producir en pacientes que tienen una disminución del gasto cardíaco aguda, ancianos que tienen una fractura de un hueso grande o que son sometidos a cirugías prolongadas o que van a tener traumatismos severos, ¿no? Hay disminución del gasto cardíaco por hipotensión y por la tendencia a la hipercoagulabilidad que tienen estos pacientes va a haber trombosis venosa. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la isquemia mesentérica? Mediante la arteriografía, ¿no? La arteriografía con dos vistas. Siempre se tiene que tomar dos incidencias, ¿no? Una lateral y una superior o anterior, pero tiene que ser dos incidencias. ¿Para qué? Para ver cómo está el tronco celíaco, la mesentérica superior, ¿ok? En la radiografía puede verse normal o puede haber un engrosamiento intestinal o aire en el sistema venoso portal. Ese también es un dato importante. Pero el diagnóstico se hace con arteriografía, ¿ok? ¿El tratamiento cuál es? Si estamos frente a una isquemia mesentérica de evolución corta, 4 o 6 horas, se puede remover el coágulo, ¿ok? Si estamos frente a una isquemia mesentérica de más evolución, en general ya hay necrosis de intestino y lo único que se puede hacer es sacar la parte que se ha necrosado. Por ejemplo, acá se pone un caso de una obstrucción incompatible con la vida de la arteria mesentérica superior, ¿no? Cuando se obstruye la arteria mesentérica superior, en general no hay posibilidades de salvar al paciente si hay necrosis. ¿Por qué? Porque va a necrosarse todo el intestino delgado, desde el ángulo de Treis hasta el tercio
derecho del colon transverso, ¿no? Y ustedes saben que la falta de intestino delgado es incompatible pues, con la vida. No hay forma de que absorba los nutrientes el paciente. Esta es una tomografía que les muestra cómo hay gas o aire dentro del sistema venoso portal, ¿no? En un infarto mesentérico. Así se ven las asas en un infarto mesentérico, ¿no? Es un segmento de intestino inviable, ¿no? Si comparan esta coloración con esta otra, es distinta, ¿verdad? Esto ya es inviable. Si pasa más tiempo, se pone este color, ¿no? Negruzco. Comparan con este asa intestinal que está viable, esto está necrosado ya. Cuando está en este punto, lo que tienen que hacer es solamente sacar el intestino necrosado y ver si es que el intestino que queda tiene más de 120 centímetros o más de 1 metro, porque con menos que eso va a ser un síndrome de intestino corto. Vamos a ver más adelante qué cosa es eso, pero les adelanto, va a ser un síndrome de intestino corto y si no tiene un soporte nutricional adecuado, el paciente va a morir. Muy bien, esta es una arteriografía que muestra una obstrucción a este nivel de una rama de la arteria mesentérica. Normalmente los émbolos se van a clasificar en émbolos mayores o émbolos menores. Los émbolos mayores van a ser los que van a estar en la arteria mesentérica superior o sus ramas terminales. Las embolias menores se van a clasificar o se van a llamar así a los coágulos que van a llegar hasta las arterias yeyunales o iliales, ¿no? Las ramas ya pequeñas que están dirigiéndose a los vasos, a las asas intestinales, ¿no? En general, cuando son embolias menores, se puede salvar la vida del paciente resecando el intestino, pero si son embolias mayores, o se saca el coágulo o es incompatible con la vida. Muy bien. Entonces, la pregunta 7 vamos a contestar. Dice, señale cuál de las siguientes es la causa más frecuente de isquemia mesentérica aguda. Bajo gasto cardíaco, trombosis arterial, trombosis venosa, embolia arterial o tromboangeitis obliterante. ¿Cuál dijimos? Embolia, ¿no es cierto? Embolia arterial. Todas son causas de infarto mesentérico, ¿no? Pero la más frecuente es la embolia. No se olviden, pacientes seniles con dolor abdominal muy intenso que tienen asociado generalmente fibrilación auricular. Muy bien. La pregunta 8 dice, el diagnóstico de certeza de embolia mesentérica se hace por, ¿qué cosa? Ecodoppler color aortomesentérico, radiografía de abdomen en bipedestación más gasometría arterial, arteriografía en 2 proyecciones, antero-posterior y lateral, endoscopía más gasometría arterial o ecodoppler más rayos X simple de abdomen. ¿Cuál dijimos? La arteriografía, ¿no es cierto? En 2 proyecciones, siempre en 2, ojo, ¿ya? En 2 proyecciones. Muy bien. Además vamos a contestar esta pregunta que tiene que ver con lo que es tumores de intestino delgado, ¿no? Respecto a los tumores de intestino delgado, dice, señale la respuesta correcta. Los tumores benignos más frecuentes asientan en el duodeno. Los tumores benignos más frecuentes de estirpe epitelial son los leiomiomas. Los tumores malignos debutan fundamentalmente con hemorragias y obstrucción. En un alto porcentaje de casos, los tumores malignos se detectan en etapas tempranas, por lo que tienen buen pronóstico. El diagnóstico de los tumores malignos se hace en forma eficaz y en todos los casos por radiología varitada. ¿Cuál creen que es la respuesta? Los tumores de intestino delgado son tumores raros, tumores infrecuentes, ¿ok? Por ende, las preguntas de este tipo son raras, ¿no? Esta es la única pregunta que hemos encontrado en el banco sobre este tema, ¿no? No es muy común que pregunte. Pero vamos a resolverla, a ver. Los tumores benignos más frecuentes asientan en el duodeno.
No, eso es falso, ¿no? Más frecuentemente están en el ilio y la porción distal del yeyuno. Los tumores benignos más frecuentes de estirpe epitelial son los leiomiomas. ¿Será falso o verdadero? Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Los leiomiomas, ¿de dónde vienen? Musculares, pues, ¿no? Musculares, esto es falso. El diagnóstico de los tumores malignos se hace en forma eficaz, dice, y en todos los casos por radiología varitada. Se hace en muchos casos por radiología varitada, pero no es eficaz ni en todos los casos se puede hacer ese diagnóstico. Ojo, ¿ya? Siempre, también recuerden, esto nos da pie para hablar, siempre que en preguntas de exámenes de residencia ustedes vean cosas absolutas como esta, en todos los casos, siempre, nunca, en general son respuestas falsas. ¿Ya? En general son respuestas falsas. Dice, en un alto porcentaje de casos los tumores malignos se detectan en etapas tempranas, por lo que tienen buen pronóstico. Falso, ¿no es cierto? Los tumores de intestino delgado malignos son muy difíciles de diagnosticar. Generalmente ya dan signos cuando se obstruyen o cuando sangran, o sea, cuando han crecido ya bastante, ¿no? Los tumores malignos debutan fundamentalmente con hemorragias y obstrucción. Ese es un dato que deben recordar, ¿ok? Son tumores que van a detectarse en forma tardía. ¿Qué otra cosa vamos a hablar? La pregunta 10 dice, la anomalía congénita más frecuente del intestino delgado es el divertículo de Meckel, la diverticulosis intestinal, la malformación intestinal, enfermedad de Haysbrouck con afectación de intestino delgado o mucosa gástrica heterotópica. ¿Cuál es la anomalía congénita más frecuente del intestino delgado? Eso, ¿no es cierto? El divertículo de Meckel, ¿ok? ¿Y qué cosa es el divertículo de Meckel?